El viento a 90 grados bajo cero, como 1000 cuchillas templadas en hielo, raspando mi piel desnuda. En un instante puede atravesar la carne. Estoy acurrucada en un rincón helado del rellano. La herida de la pierna donde me mordió un zombi ya se entumeció. Mientras voy y vengo de la consciencia, casi puedo volver a ver esa pesada puerta de la villa. Veo el asco en los ojos de mis padres biológicos. Y a Sofía, la falsa heredera, arropada entre sus brazos. Una sonrisa malvada y satisfecha en sus labios. Ana, nunca debiste volver a quitarle todo a Sofía. La voz de mi madre biológica, Susana, es fría como el hielo, me atraviesa. Igual que el viento del apocalipsis. Soy la hija verdadera que cambiaron al nacer y criaron los Herrero. Mis padres adoptivos tienen un pequeño supermercado. Ellos me criaron. A los 18 años, mis padres biológicos me llevaron de vuelta a los Herrero. Lo que no esperaba es que 18 años separados y 18 años de favoritismo significaban que ya habían volcado todo su amor en la hija falsa que ocupó mi lugar durante 18 años. Para ellos, solo soy una chica de campo venida de ninguna parte. Nada de lo que digo o hago se compara con esa Sofía tan dulce y refinada. Me compran la ropa más barata, me ponen en la habitación más alejada, me hacen hacer todas las tareas de la casa. Pensé que si era lo suficientemente obediente y lo suficientemente comprensiva, podría llegar a ablandarles el corazón. Pero me equivocaba, totalmente. Entonces llegó el apocalipsis. La temperatura se desplomó, los suministros se agotaron, los zombies lo invadieron todo. Lo primero que hicieron fue echarme a mí, la hija no deseada. Usar mi vida para comprarse a ellos y a Sofía una oportunidad de sobrevivir. Sofía llevaba el plumífero de diseñador que le compré con el salario de 3 meses. Me miró por encima del hombro. Su tono estaba cargado de regodeo y burla. Lo siento, Ana. Papá y mamá no tienen elección. Vete tranquila. A lo mejor en tu próxima vida tienes más suerte. Ya no tendrás que ser la hija verdadera no deseada. Y entonces cerraron la puerta de golpe. Oí el sonido del cerrojo al girar. Fue como un toque de difuntos en mi corazón. Golpeé esa puerta como una loca. Pero todo lo que oía al otro lado era la risita dulce de Sofía. Y las voces suaves y mimosas de mis padres. No quedaba ni una pizca de calidez para mí. Desde la escalera llegaban los gemidos roncos de los zombies. Intenté arrastrarme, pero mis piernas no se movían. Lo único que podía hacer era ver esas siluetas tambaleantes. Acercarse cada vez más, paso a paso. Sentí el dolor abrasador de unos dientes afilados desgarrándome la piel. Mi sangre caliente siendo succionada por esos zombies helados. Mi conciencia empezó a desvanecerse. Recuerdo lo último que vi. Era el resplandor cálido de la ventana de la villa. Y la cara de suficiencia de Sofía. Ana, ¿qué te pasa? ¿Has tenido una pesadilla? Una voz familiar y suave sonó en mi oído, cargada de preocupación. Abrí los ojos de golpe. El sol cegador se colaba por la rendija de la cortina, cálido y brillante. El olor del desayuno de mis padres adoptivos me llenó la nariz. Ni viento helado, ni zombies, ni hedor. Solo una sensación de calidez. Volví la cabeza aturdida y vi a María, mi madre adoptiva, sentada junto a mi cama. Me miró con expresión preocupada, sosteniendo una toalla caliente en la mano. Mi padre adoptivo, David, estaba de pie junto a la cama. Tenía el ceño fruncido y los ojos llenos de preocupación. Mamá, papá, dije entre sollozos, con la voz tan ronca que apenas se me oía. Las lágrimas me rodaron por la cara al instante. Me eché en brazos de mamá, abrazándola con fuerza, como si soltara todo el rencor y la añoranza de mi vida pasada en ese momento. Mi madre adoptiva me dio palmaditas suaves en la espalda. Me consoló con dulzura. Supe que había renacido. Renacida el día que los Herrero vinieron a buscarme. Ese día era el 15 de agosto de 2026. 100 grados. Faltaban exactamente 30 días para el apocalipsis. En mi vida pasada, el apocalipsis estalló oficialmente el 15 de septiembre. Primero, la temperatura bajó sin previo aviso. De más de 80 grados, cayó a 14 grados en una noche. Luego se fue la luz, fallaron las comunicaciones, el transporte se detuvo, y toda la ciudad se sumió en el caos. Poco después, un virus desconocido empezó a propagarse. Los infectados por el virus perdían la cabeza, convirtiéndose en zombies sedientos de sangre, atacando con furia a los vivos. Más tarde la temperatura siguió bajando, hasta alcanzar los 130 grados bajo cero. El hielo y la nieve cubrieron el mundo entero. La comida y el agua se volvieron extremadamente escasos. La maldad de la naturaleza humana se magnificó hasta el extremo en esta tierra congelada. En esta vida no tengo superpoderes, ni inventario espacial, ni sistema. Todo lo que tengo son recuerdos de mi vida pasada, un corazón que quiere proteger a mis padres adoptivos, un par de manos trabajadoras y una mente clara. Sé lo que traerá el apocalipsis, sea lo que nos vamos a enfrentar. Así que tengo que aprovechar estos últimos 30 días y esforzarme al máximo por mí y por mis padres adoptivos, para construir un refugio que pueda soportar todas las crisis, almacenar suficientes suministros, para poder sobrevivir a este apocalipsis. Y lo primero que tengo que hacer es cortar por completo todo vínculo con los Herrero. No mucho después, oí apagar el motor de un coche en la puerta. Supe que Arturo, Susana y Sofía habían llegado.
Todos pusieron una mirada forzada y amable, pero no tenían nada de calidez en los ojos. Total, no vinieron porque de verdad quisieran tenerme de vuelta en Los Herrero. Tenían que traerme de vuelta para salvar la reputación de la familia. Cuando me vieron de pie con mis padres adoptivos, Arturo y Susana solo soltaron un poco de preocupación falsa. Cuando sacaron el tema de llevarme a casa de Los Herrero, me limité a negar con la cabeza. Dije claramente que quería romper lazos. Al mencionar lo de romper lazos, pillé un rápido y casi imperceptible destello de alivio en los ojos de Arturo y Susana. Solo que no lo mostraban para guardar las apariencias. En cambio, actuaron como si les pesara, como si yo fuera una irrazonable y desagradecida. Entonces pedí $4 millones por la ruptura. En cuanto lo dije, Arturo y Susana pusieron una cara un poco rara. Claramente no les hizo ninguna gracia, pero enseguida se pusieron a sopesar pros y contras. Sabían en el fondo que si aceptaban la ruptura, no solo se quitaban de encima una carga, sino que además podían mantener las apariencias de Los Herrero y que Sofía siguiera siendo su hija preciosa, sana y salva, sin miedo a que el reconocimiento lo fastidiara todo. Sacaron rápidamente una tarjeta bancaria y un acuerdo de ruptura. Cogí el acuerdo y lo leí con atención. Después de asegurarme de que todo estaba bien, firmé mi nombre Ana sin dudarlo. Arturo y Susana cogieron el acuerdo, lo revisaron y por fin soltaron sonrisas auténticas. Hasta la forma en que me miraban se suavizó un poco, pero esa suavidad era sobre todo alivio y alegría por haberse quitado una carga de encima. Los tres no se entretuvieron. Felices, volvieron al coche con el acuerdo de ruptura, como si quedarse un segundo más fuera demasiado molesto. Antes de irse, Sofía miró hacia atrás a propósito, con los ojos llenos de suficiencia. Al verlos alejarse, apreté la tarjeta bancaria en la mano. Me sentí completamente tranquila. $4 millones, suficientes para que mis padres adoptivos y yo reformemos el supermercado, compremos suficientes provisiones y sobrevivamos al apocalipsis. No hay tiempo que perder. Los tres nos pusimos en modo preparación. No podíamos desperdiciar ni un segundo. Mi primera llamada fue a la empresa de ingeniería de seguridad más prestigiosa de la ciudad. Les dije, presupuesto de 90.000 euros. Conviertan mi almacén en una fortaleza en 72 horas. El dinero no es problema, solo. Nada más colgar, hice una lista de inmediato. La energía es esencial. Fui directa a un proveedor de maquinaria pesada. Pedí 3 generadores diésel enormes y un generador de gas de respaldo. Además, 8 tanques de aceite sellados de 1 tonelada. Hice que los llenaran de diésel y los llevaran al patio trasero. El tejado tampoco se quedó sin uso. La empresa de paneles solares a la que llamé envió un equipo ese mismo día. Paneles solares densos, extendidos como una armadura, conectados a toda una fila de muros de baterías de almacenamiento de energía abajo. La comida era aún más crucial. Compré una granja en las afueras. Cerdos enteros, ovejas, pollos, todo sacrificado y troceado, envasado al vacío y congelado al instante. El almacén de la tienda ya tenía 5 congeladores industriales listos, especialmente para guardar esos artículos pesados. En cuanto a embutidos curados, jamón y otros productos de larga duración, pedí de una vez 181 kilos. También agarré mijo, harina de maíz, todo tipo de legumbres, fideos instantáneos de todas las marcas que te puedas imaginar, pots autocalentables y arroz instantáneo. De eso compré 50 cajas. Carne enlatada, pescado enlatado, fruta enlatada, almacené casi 2.000 latas. Verduras deshidratadas, orejas de madera, shiitake, algas, estos secos llenaron varios recipientes grandes. Para prepararnos para un largo plazo, los snacks energéticos eran imprescindibles. Cajas de chocolate, barritas energéticas y pan duro, frutos secos mixtos y patatas fritas, todo amontonado. Café en grano, té, leche en polvo y cacao, todo bien surtido. Incluso compré 20 cajas de licor y 10 cajas de vino tinto. Te entrarán en calor, y quizá también sean un bien valioso más adelante. Cosas de uso diario, surtido para 10 años. Papel higiénico, pañuelos, toallitas, compresas ocupaban toda una pared de estanterías. Pasta de dientes, jabón, champú, detergente para la ropa, todo comprado por cajas. Los medicamentos eran lo más crítico. Fui a varias farmacias y proveedores médicos, diciendo que compraba para nuestra empresa. Casi les vacié los antibióticos, antitérmicos, analgésicos, medicamentos para enfermedades crónicas y vitaminas. Gasa, vendas, alcohol, yodo, botiquines, los traía por cajas. Por último, herramientas y artículos de defensa. Hacha de bomberos, pala de trinchera, cuchillo táctico multiusos, palanca, martillo, sierra para metales. Cogí varios de cada uno. También compré más de 20 extintores de polvo químico grandes. Sirven para apagar fuegos, y en un apuro podemos usarlos también como armas. Abrir paso con ellos es increíblemente eficaz. Camiones tras camiones se alineaban para descargar frente a mi almacén. Los sopletes de los obreros ardían día y noche. Los vecinos merodeaban constantemente fuera del supermercado, intentando ver qué pasaba dentro. Mis padres adoptivos son gente honrada. Al ver a los vecinos amontonarse y mirar todos los días, se sentían mal. De vez en cuando, durante un descanso, intentaban decir algo. Si ustedes tienen oportunidad, deberían abastecerse de arroz, harina, aceite y productos básicos también. Cojan algo más de ropa de abrigo. Las cosas se van a poner feas por un tiempo. Pero en cuanto le salieron las palabras de la boca,
Nadie les hizo caso. Al contrario, se rieron de ellos y los despidieron con la mano. Una mujer de mediana edad que solía comprar a menudo en la tienda solo movió la mano. David y María, eso no está bien por su parte. Acaparar todo esto y decirnos que hagamos lo mismo. Solo quieren que vengamos todos a su tienda y que compremos de todo para ganar dinero con nosotros, ¿verdad? Mis padres adoptivos estaban completamente avergonzados. Querían decir más, pero yo los detuve. Lo sé mejor que nadie. La gente ignora cualquier cosa que suene a un cuento de hadas loco. Incluso si les contara exactamente lo terrible que fue en mi vida pasada, pensarían que estoy loca. Se reirían de mí por preocuparme por nada. Podrían incluso empezar a difundir rumores, lo que solo nos traería más problemas. Habíamos cumplido con nuestro deber como vecinos y les habíamos advertido. Que escuchen, que decidan prepararse, eso es cosa suya. No es nuestro problema. Cuando llegue el apocalipsis, apenas podemos protegernos a nosotros mismos. Mira, cuidar de nosotros tres, y mantener esta fortaleza, ya nos va a exigir todo lo que tenemos. Los preparativos casi estaban listos. Entonces, el apocalipsis helado golpeó sin aviso. El día anterior, hacía más de 27 grados Celsius. Después de que un viento feroz aullara durante la noche, la temperatura cayó por debajo de cero. En un instante el mundo quedó envuelto en un frío glacial. El hielo cubrió las ventanas y las puertas. Las tuberías exteriores reventaron por el frío. La gente que no estaba preparada gritaba de agonía, sumida en el caos. Fue entonces cuando por fin recordaron lo raro que había sido el comportamiento de nuestra familia de tres. Recordaron mi advertencia de que se avecinaban problemas. Volviéndose locos, se agolparon en supermercados y tiendas de conveniencia, peleándose por los últimos suministros que quedaban. Fue un caos total. Recibí un mensaje de Sofía Navarro. En la foto, la villa de los Herrero estaba iluminada. Sofía llevaba ropa de estar por casa de seda cara, y humeaba una olla de caldo caliente sobre la mesa frente a ella. La mesa estaba cubierta de ternera, cordero y mariscos. Una sonrisa petulante se dibujó en sus labios. El texto era astuto pero mordaz. Ahí fuera hiela, pero yo tengo calentito y de sobra para comer. Menos mal que nací en los Herrero. Mientras miraba la foto, una sonrisa fría y burlona curvó mis labios. Mi dedo se deslizó por la pantalla, y la bloqueé en todas las plataformas. No tenía ni idea de que esto era solo el comienzo del apocalipsis. El lujo de la villa y el calor de la olla caliente no significaban nada. El frío era implacable y los suministros se agotaban. Todo era solo una ilusión pasajera. Lo que les pasó en mi vida pasada es la mejor prueba de ello. Me giré para mirar el almacén que tenía detrás. Estaba repleto de suministros y tenía paredes sólidas. Teníamos calefacción constante. Solo sentía alivio. Así es la verdadera tranquilidad en el apocalipsis. Mis padres adoptivos estaban en la ventana, viendo a los vecinos tiritar de frío, peleándose por los suministros. Sobre todo sentían lástima por los que tenían ancianos y niños. No podía soportar mirar. Quería mandarles arroz, harina y ropa de abrigo. Simplemente negué con la cabeza. Mi voz era firme pero no fría. No podemos regalarlo. Ahora es el apocalipsis. Si lo regalas una vez, volverán a pedir más. Una tercera vez, y solo generará más codicia y pereza. Vendámoselo a precio de coste. Si quieren comprar, que compren. Los que no, sin rencores. Hacemos nuestra parte y mantenemos nuestra posición. En el apocalipsis, la autoconservación es lo primero. Mis padres adoptivos lo entendieron. Finalmente asintieron. Abrimos la puerta lateral pequeña. Vendimos suministros en cantidades limitadas. Mismo precio de siempre, ni un céntimo más. Unos cuantos vecinos consiguieron algunos suministros. Cuando volvieron, corrieron la voz de que todavía teníamos un montón. Y el precio era bueno. Cada vez llegaban más vecinos corriendo. Formaron una larga cola. Pero la codicia no tiene límites. Pronto, algunos no estaban contentos. Empezaron a jugar la carta moral. Bloquearon la puerta y gritaron. Dijeron que éramos egoístas por acapararlo todo. Exigieron que lo repartiéramos todo gratis. Algunos incluso golpearon la puerta, llamándonos desalmados. Dijeron que nos habíamos olvidado de ser vecinos. Me quedé detrás de la puerta escuchando los gritos de fuera y no sentí absolutamente nada. Le pedí a mi padre adoptivo que cerrara la puerta lateral y reforzara la cerradura. Si queréis suministros, o pagáis o buscáis la manera de conseguirlos gratis. Ni hablar de dar limosnas, grité hacia la puerta sin que mi tono se suavizara ni un ápice. Ha llegado el apocalipsis y nadie la tiene fácil. No tengo ninguna obligación de sacrificar las posibilidades de supervivencia de mi familia solo para satisfacer la codicia de otro. Eso cabreó muchísimo a los de fuera. Los insultos y los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, pero nosotros no nos movimos. Seguimos protegiendo nuestra fortaleza, haciendo inventario, revisando el sistema de defensa, y preparándonos para lo que pudiera pasar. Efectivamente, poco después,
Aquel matón del pueblo, Sergio, reunió a una docena de hombres forzudos, armados con palos y azadas, y asaltaron la entrada del supermercado, diciendo que derribarían la puerta y se llevarían los suministros. Ana, espabilate y entrega los suministros. O reventaremos tu cutre supermercado y echaremos a toda tu familia. El rugido de Sergio, llevado por el viento helado, me atravesó los oídos. Ya me esperaba eso. Con toda calma y serenidad activé el sistema de defensa que había instalado antes. Los rociadores ocultos de la pared lanzaron agua helada formando al instante una capa de hielo resbaladiza en la entrada. Los primeros que cargaban cayeron de espaldas. La valla electrificada de alto voltaje de la puerta se activó con un chisporroteo, espantando al resto para que nadie se atreviera a acercarse. Además, mi padre adoptivo con un hacha de bombero los mantuvo a raya en la puerta durante un buen rato. No pudieron acercarse ni a la entrada. Al final, huyeron hechos unos desgraciados, maldiciendo sin parar. Antes de irse, soltaron una amenaza prometiendo volver para vengarse. Tras ahuyentar a Sergio y a su banda, nos volvimos aún más cautelosos. Nos turnábamos para vigilar día y noche y reforzamos las defensas. Con el paso de los días, el frío extremo empeoró. La temperatura bajó a 90 grados bajo cero. Justo entonces, desde la entrada del supermercado llegó una voz familiar y chirriante. Eché un vistazo al monitor y vi que eran Arturo, Susana y Sofía. Incluso con costosos abrigos de bisón, los tres seguían tiritando de frío. Habían oído algo por ahí. Sabían que no solo mi familia tenía muchos suministros, sino que también teníamos calefacción y electricidad. Así que se las arreglaron para llegar hasta mí. Golpearon la puerta de acero de mi supermercado, suplicando. Me rogaron que los acogiera. Oye, soy tu padre. No puedes dejarme así. Arturo y Susana se unieron, llorando y suplicando al otro lado de la puerta, intentando hacerme sentir culpable con los lazos familiares. Sus voces estaban llenas de desesperación y pánico. Me quedé frente al monitor, observando sus caras hipócritas. El recuerdo de cómo me abandonaron en mi vida pasada, de ser destrozada por zombies, me inundó al instante. No vacilé en absoluto. Los miré fríamente, no abrí la puerta y no respondí. Al ver que no cedía, el tono de Arturo y Susana se volvió gradualmente furioso. Sofía, en cambio, se puso a insultar. Me llamó desalmada, desagradecida, sangre fría y egoísta. Incluso intentó incitar a los vecinos que miraban. Todos estaban completamente furiosos. Encontraron una carretilla elevadora vieja y destartalada de algún lado. Sofía estaba roja de ira. Le gritó al conductor de la carretilla, empujándolo. Insistió en derribar esa puerta de acero. No me puedo creer que esta puerta de mierda nos pueda parar. El conductor de la carretilla puso la máquina en marcha. La enorme horquilla, cortando el viento helado, se estrelló con fuerza contra la puerta de acero del supermercado. Un estruendo ensordecedor resonó. El impacto incluso agrietó el hielo de alrededor. Pero mi puerta de acero tenía múltiples capas de refuerzo. La capa exterior era de acero antibalas grueso, y estaba rellena de hormigón armado. Ni hablar de una carretilla vieja, ni un camión pesado podría moverla ni un centímetro. Mis padres adoptivos y yo estábamos cenando fondue. A través del monitor, los veíamos perder el tiempo. Un golpe, dos golpes, tres golpes. La carretilla embestía la puerta una y otra vez. Lo único que conseguía era un sonido sordo. Ni siquiera dejaba un rasguño. En cambio, la vieja carretilla no aguantó la tensión. Con un chasquido seco, el brazo elevador se rompió de golpe. La pesada cabeza de la horquilla cayó, y se estrelló con fuerza contra el suelo helado. Hizo saltar esquirlas de hielo por todas partes. Casi le da a Sofía, que estaba agachada cerca dirigiendo. Se asustó tanto que tropezó hacia atrás. Aterrizó fuerte en el hielo. Su costoso abrigo de bisón ahora estaba cubierto de hielo y barro. Había perdido por completo su elegancia. Arturo y Susana también estaban pálidos de miedo, pero aún así no se rendían. Dirigió a esos vecinos entrometidos a coger azadas y palos y golpear la puerta con furia. No paraba de gritar que no se rendiría, que quería entrar a la fuerza. Yo estaba sentada en la sala de vigilancia, con la mirada fría, y mi dedo presionó el interruptor general del sistema de defensa. Ya que ellos se lo buscan, que no me culpen por ser despiadada. Lo primero que se activó fue la red de alto voltaje en la entrada. La red oculta fuera de la puerta de acero se encendió al instante, emitiendo un chisporroteo eléctrico. Los vecinos que golpeaban la puerta no pudieron frenar a tiempo. En cuanto sus dedos tocaron la puerta, se electrocutaron, cayeron convulsionando al suelo helado, gimiendo, sus cuerpos congelados se sacudían por la electricidad, sin poder levantarse. No me detuve ahí, presioné otro interruptor. La catapulta oculta en el tejado se activó al instante, lanzando los bloques de hielo y los escombros preparados sin cesar hacia la entrada. Cada uno impactaba contra el suelo con toda su fuerza, levantando grandes fragmentos de hielo. Algunos golpearon directamente a Sofía en el hombro, haciéndola gritar de dolor, y se encogió en el suelo helado, sin atreverse a moverse. Aún más devastador, el disruptor sónico dentro de la puerta de acero se puso en marcha, emitiendo ondas de alta frecuencia estridentes que mareaban a la gente, les dolían los tímpanos. Arturo y Susana se agacharon en el suelo, tapándose los oídos,
con la cara blanca como el papel, sin poder ni mantenerse firmes. Los vecinos que aún podían moverse también estaban aturdidos por las ondas sónicas y huyeron presas del pánico. En solo unos minutos, la entrada era un caos. La gente tirada en el suelo gemía sin parar. Arturo, Susana y Sofía se acurrucaron en el suelo helado, cubiertos de heridas, temblando de frío. Toda su arrogancia anterior se había esfumado. Esa puerta de acero aún intacta, sus ojos estaban llenos de miedo y desesperación. Me quedé frente al monitor, observando todo esto con frialdad, la punta de mi dedo sobre el interruptor de parada, pero no lo presioné. Por muy crueles que fueran conmigo en mi vida pasada, así de fría seré yo con ellos en esta. Esto es solo el castigo que merecen, y también una advertencia para todos los que codician mis suministros y quieren que muramos, una advertencia poderosa. Los vecinos que observaban se dispersan. Solo Arturo, Susana y Sofía, tiritando de frío. El miedo se refleja en sus caras. El numerito no funcionó, así que Arturo y Susana cambiaron de táctica. Empezaron a montar un espectáculo en la puerta para ganarse la compasión. Sofía también dejó de lado su actitud, haciéndose la pobrecita, suplicándome que los acogiera. Pero no saben que ya lo vi todo por la cámara oculta del almacén. Vi todo su plan. Justo antes de que llegaran, Sofía contactó en secreto con Sergio, conchavados en una esquina calle abajo. Acordaron que Arturo y Susana llevarían la voz cantante, usar la familia y la lástima para que bajara la guardia, engañarme para que abriera la puerta. En cuanto la puerta se abra, Sergio y su banda irrumpirían, llevarse todos los suministros. Viendo su patético numerito, solté una risa fría. Abrí la puerta lateral pequeña del supermercado. Les di una mochila con suministros, con voz gélida. Dentro de esto, hay suficientes suministros para vosotros dos para 2 días. Cogedlos si queréis, con una condición, que Sofía no toque ni uno, y que no pueda usar nada con vosotros. Si no, no esperéis más suministros de mi parte. Arturo y Susana se quedan paralizados. Cogen la mochila, asintiendo con avidez, pero justo cuando se giran para abrirla, Sofía se acerca corriendo, arrebata la mochila. ¿Cómo que no puedo tener nada? Solo vine con vosotros por los suministros. ¿Esperáis que me muera de hambre? Ni de coña. Arturo y Susana miran la cara torcida de Sofía. La alegría en sus rostros se congela, sustituida por incredulidad y una profunda decepción. Durante 18 años han querido y mimado a su hija, tan egoísta y cruel en el apocalipsis, sin ningún sentido de familia. Sofía, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir eso? Somos tus padres. Susana la mira incrédula, con la voz temblorosa. Mamá, papá, en el apocalipsis, ¿se puede comer ser vuestra hija? Sofía se burla, se agacha a recoger la comida del suelo, la mete en su propia bolsa. A partir de ahora, cada cual por su lado, tanto si sobrevivís como si no, no es asunto mío. Sofía se marcha con aires. Arturo y Susana se apoyan el uno en el otro. Miran la puerta cerrada del supermercado, con el rostro lleno de arrepentimiento y desesperación. Finalmente arrastran sus cuerpos congelados, desapareciendo lentamente entre la nieve y el hielo. Pero su pequeño drama hizo que más gente supiera que tengo montones de suministros. En menos de medio día, una banda más peligrosa ha puesto sus ojos en este lugar. Menos de medio día después del estallido en casa de los Herrero, se oyeron ruidos distintos fuera de la puerta del supermercado. Ni gritos ni golpes en la puerta, solo el sonido de pasos ordenados y voces graves y autoritarias. Atravesando el viento de menos 130 grados, sonaba especialmente discordante. Miré por la cámara de seguridad, con el estómago encogido. No eran rezagados. Era un escuadrón de asaltantes bien equipado. 8 personas en total, todos con chaquetas de invierno gruesas y aislantes, máscaras antiviento en la cara, y llevaban machetes de tubo de acero modificados. Incluso tenían una ballesta casera. El hombre de delante era alto, con una mirada afilada y feroz. Cuando su mirada recorrió la puerta de acero del supermercado y los paneles solares del tejado, mostraba una codicia y un análisis sin disimulo. Era Tito, el líder de aquellos asaltantes. Antes del apocalipsis, Tito era un matón callejero. Cuando llegó el fin, juntó a un montón de vagos problemáticos. Sobrevivían saqueando suministros de la gente normal, implacables y sin piedad. Claramente se habían enterado de que teníamos muchos suministros y calefacción fiable. Así que vinieron a buscarnos. Tito se acercó y golpeó fuerte la puerta de acero con su tubo. Su voz era ronca y fría. Escuchad, soy Tito. Sed listos y entregad los suministros, y abrid la puerta para que entremos. Si no, volaremos esta cutre fortaleza por los aires y enterraremos a toda la familia. Mi padre adoptivo apretó más el hacha de bombero, con el rostro pálido, pero se mantuvo firme detrás de la puerta. Mi madre adoptiva me agarraba fuerte del brazo, con la preocupación reflejada en la cara. Le di una palmada en la mano para tranquilizarla. Mis ojos se fijaron en la pantalla del monitor, observando con cuidado los movimientos de la banda de Tito. Claro, eran más que ellos, y estaban mejor equipados que Sergio y los suyos. Pero al fin y al cabo, no eran más que una chusma, y no tenían ni idea
Ya había instalado múltiples defensas ocultas alrededor del supermercado. No sabían que no solo estaban la valla eléctrica y los rociadores de la puerta principal. No me molesté en responder a las provocaciones de Tito. Simplemente activé en silencio los sensores de vibración escondidos bajo el muro perimetral. Luego le pedí a mi padre adoptivo que vigilara la puerta principal. Yo misma fui a la sala de seguridad y abrí todas las cámaras de vigilancia exteriores, lista para contraatacar en cuanto hicieran algún movimiento. Cuando Tito no vio ninguna reacción desde dentro, pensó que estábamos asustados. Su tono se volvió aún más arrogante. Les hizo una seña a sus hombres. Derriben la puerta. Los suministros y las mujeres de dentro son todos nuestros. Unos cuantos asaltantes levantaron sus herramientas al instante y atacaron la puerta de acero como locos. Otros dos rodearon hacia el lateral del supermercado, buscando una entrada, pero en cuanto se acercaron al muro, activaron los sensores de vibración. Los rociadores ocultos en la parte interior del muro dispararon agua helada a alta presión al instante. En segundos se formó un grueso muro de hielo alrededor del perímetro, liso como el cristal. Los dos hombres no pudieron esquivar a tiempo. Se estamparon contra el muro de hielo, gritando de dolor. Sus herramientas cayeron al suelo helado, congeladas, pegadas firmemente. Al ver esto, el rostro de Tito se ensombreció y gritó: «No pueden hacer ni una simple cosa bien. Sigan golpeando la puerta. No creo que esta puerta de chatarra pueda detenernos». Pero por más que golpeaban, la puerta de acero no se movía. Al contrario, por la fuerza de los golpes, a varios se les entumecieron las manos y se les quedaron rígidas por el frío glacial. Observé todo con frialdad en el monitor, sabiendo que esto era solo el principio. Tito no se rendiría tan fácilmente. La verdadera lucha aún estaba por llegar. Tras repeler el primer ataque de la banda de Tito, no bajamos la guardia y enseguida empezamos a mejorar nuestras defensas. Me di cuenta de que la banda de Tito tenía ballestas, no muy potentes, pero si disparaban desde lejos, podían dañar fácilmente los paneles solares del tejado. Una vez que los paneles solares se dañan, se nos ve afectado el suministro eléctrico. Sin duda, eso es una debilidad fatal para nosotros. Al fin y al cabo, el diésel para los generadores es limitado, así que no podemos depender de ellos para siempre. Menos mal que cuando hice acopio, compré a propósito cristal templado y soportes de refuerzo, y también tela impermeable y resistente al frío. Los tres de la familia nos repartimos el trabajo. Mi padre adoptivo y yo subimos al tejado, cubrimos bien los paneles solares con cristal templado, los fijamos con soportes, para evitar que las ballestas los atravesaran. Mientras mi madre adoptiva, dentro del supermercado, reforzó todas las ventanas con placas de acero, y luego les puso film aislante, para que pudiera aguantar tanto el frío extremo como impedir que entrara alguien de fuera. Además de eso, coloqué muchos pinchos de hielo afilados en el muro de hielo, alrededor del perímetro del supermercado. Cogí los enormes bloques de hielo que había congelado antes, los tallé con herramientas para hacer pinchos afilados, y los fijé bien en el muro de hielo. Si alguien intenta escalarlo, se cortará con los pinchos de hielo. También hice inventario de nuestros suministros. Descubrí que aunque nos habíamos abastecido bien, después de venderles algo a los vecinos, más lo que gastamos nosotros tres, algunos artículos de uso diario y medicinas empezaban a escasear. Sobre todo los antifebriles y los analgésicos. Apenas nos quedaba. Lo que más me preocupaba era un peligro oculto dentro del supermercado. Nuestro almacén era espacioso, pero los suministros estaban muy apretados. Todo era inflamable y explosivo, como diésel, licor, harina, cosas así. Si se declaraba un incendio, sería un desastre. Además, el almacén no estaba bien ventilado. Si permanecía sellado mucho tiempo, podían crecer bacterias. Aunque hiciera mucho frío y las bacterias se reprodujeran lentamente, el riesgo seguía existiendo. Reorganicé los suministros de inmediato. Puse los artículos inflamables y explosivos en una esquina del almacén, solos, lejos de cualquier llama o fuente de electricidad, y coloqué varios extintores de polvo seco cerca. Al mismo tiempo, abrí la ventilación oculta del almacén para que circulara el aire. Luego limpié el suelo y las estanterías con desinfectante para desinfectarlo todo. Mi madre adoptiva revisaba los suministros cada día y los ordenaba, para que no se humedecieran ni se congelaran. Justo cuando estábamos ocupados mejorando las defensas y organizando los suministros, la banda de Tito apareció de nuevo en el monitor. Esta vez no lanzaron un ataque a lo loco. En cambio, acamparon en un edificio abandonado no muy lejos del supermercado. No dejaban de mandar a alguien a vigilarnos. Claramente esperaban el momento adecuado para atacarnos cuando bajáramos la guardia. Estoy observando esas figuras furtivas en el monitor, sabiendo que están jugando a una guerra de desgaste. Saben que nuestros suministros son limitados y quieren mantenernos atrincherados, esperando a que se nos acaben para tomar la fortaleza de una vez. Pero no saben que ya he acumulado suficientes provisiones para los tres durante años. Y además tenemos una fuente de energía estable. Pensar que pueden matarnos de hambre es una ilusión. Pero también sé
que estar vigilados tanto tiempo no es bueno. Tenemos que tomar la iniciativa y eliminar esta amenaza de una vez por todas. La banda de Tito lleva 3 días atrincherada en ese edificio abandonado. En esos 3 días han enviado exploradores todos los días y de vez en cuando disparaban algunos virote al supermercado. Aunque no causaba daños reales, era una verdadera molestia, impidiéndonos descansar de verdad. Rápidamente se me ocurrió un plan. En lugar de arriesgarme a salir, me di la vuelta y entré en el almacén, sacando el dron compacto invernal que había preparado. Escogí este cuando estaba haciendo acopio. Resistente al frío, con buena batería, es perfecto para el trabajo. Llené una botella de vidrio sellada con combustible para hacer un cóctel molotov simple, y lo sujeté al soporte de carga del dron. Luego revisé cuidadosamente el sistema de control del dron y la duración de la batería para asegurarme de que todo estuviera sólido. Le hice una señal a mi padre adoptivo para que vigilara los monitores, observando de cerca los movimientos de la banda de Tito, y que me avisara si algo andaba mal. Yo luego hice que mi madre adoptiva preparara agua caliente y vendas, no para mí, sino por si alguien se escapa y se acerca al supermercado para poder reaccionar a tiempo. Mi madre adoptiva miró el dron en mi mano, y la preocupación en sus ojos se disipó un poco. Me dio una palmada suave en el hombro, y sin decir una palabra, se giró en silencio para preparar las cosas. Apagué las luces de la sala de vigilancia, dejando solo el tenue resplandor de la pantalla de control, y abrí con cuidado la ventilación oculta del supermercado. Es lo suficientemente pequeña que los exploradores de fuera no la verán, y es el lugar perfecto para lanzar y aterrizar el dron. El dron despegó lentamente, y aprovechando la noche y el muro de hielo, voló a baja altura hacia ese edificio abandonado. La imagen en la pantalla de control se veía nítida. Miré fijamente la pantalla, evitando a los asaltantes que patrullaban, y giré con precisión hacia la parte trasera del edificio. Ahí es donde han amontonado sus suministros y combustible. Unos sacos de harina, unos bidones de diésel barato, y un montón de ramas secas, todo apilado desordenadamente contra la pared. Me aseguro de que no haya patrulleros cerca. Estoy sobrevolando el dron justo encima del montón de suministros. Presiono suavemente el botón de liberación. El primer cóctel molotov cae perfectamente. Aterriza justo al lado del barril de diésel. El vidrio se hace añicos al impactar. El combustible se derrama, empapando las ramas y la harina de debajo. No me detengo. Dejo caer el resto de los cócteles molotov uno a uno. Luego elevo un poco más el dron, y presiono otro botón. El dispositivo de ignición bajo el fuselaje se activa. Cae una pequeña chispa. Enciende el combustible al instante. Las llamas se elevan. Llevadas por el viento gélido, se extienden en segundos. Pronto envuelven todos los suministros y el combustible. Las llamas se disparan hacia el cielo. Iluminan la noche totalmente oscura, y vuelven roja la pantalla de control. No me entretengo. Giro el dron de inmediato, y me dirijo al punto de recogida de agua cercano. Allí hay un cubo lleno de nieve derretida. Su única fuente de agua. Bajo el dron lentamente, y lo estrello con fuerza contra el cubo. El endeble cubo no aguanta. Se rompe. El agua se derrama sobre el suelo helado. Antes siquiera de que fluya, el frío brutal de 90 grados bajo cero la congela en una gruesa capa de hielo. Su suministro de agua queda completamente cortado. Con todo eso hecho, giro el dron, y lo vuelvo hacia el supermercado. El fuego detrás de mí se vuelve más brillante. Puedo ver vagamente a los asaltantes revolviéndose en la pantalla, y oír débilmente sus gritos y lamentos. El dron aterriza a salvo en la ventilación. Lo recojo rápidamente. Apago la pantalla de control. Suelto un largo suspiro de alivio. El plan funcionó. Las llamas siguen ardiendo con fuerza. La banda de Tito está en el caos total. Algunos intentan desesperadamente apagar el fuego. Algunos lloran y buscan sus suministros. Otros gritan y se insultan entre ellos. Tito está de pie junto a las llamas. Tiene la cara pálida. Les grita a sus hombres, pero no sirve de nada. El fuego es demasiado grande, y con el viento, no hay manera de que lo apaguen. Además, sus suministros y combustible ya se han quemado por completo. No queda ni rastro. Tito tiene los ojos inyectados en sangre. Parece loco. Sé que sois vosotros, los del supermercado. Salid de ahí. Os voy a matar a todos. Grita como loco hacia el supermercado. Pero la única respuesta que obtuvo fue el viento aullante y el crepitar de las llamas. Los suministros y el combustible se quemaron. El punto de agua también fue destruido. La banda de Tito había caído en la desesperación total. Apenas tenían provisiones para empezar. Ahora no tienen nada. Y afuera hace 90 grados bajo cero. Sin calefacción, sin agua, sin comida. No aguantarán mucho más. El pánico y la desesperación empezaron a extenderse entre la banda. La gente empezó a culpar a Tito, diciendo que se equivocó al atacar nuestro lugar, que se equivocó al empezar una guerra de desgaste. No estaríamos en este lío. Todo esto es tu culpa. Un asaltante flaco gritó. Si no fueras tan maldito codicioso, y tuvieras que robarle sus cosas, no estaríamos así. Mentiras, rugió Tito. Le dio un puñetazo en la cara al asaltante flaco. Si ustedes, inútiles, no hubieran metido la pata, que ni siquiera saben cuidar una puerta, ¿cómo se iba a quemar todo? Los dos empezaron a pelear. Los otros asaltantes vieron eso y se unieron, golpeándose e insultándose. Habían caído por completo en luchas internas.
Se olvidaron de la unidad, se olvidaron de que eran compañeros. Solo quedaban en sus ojos ira, pánico y egoísmo. Todos querían sobrevivir, todos querían echarle la culpa a otro. En sus últimos y desesperados momentos, todos arañaban una mínima oportunidad para sobrevivir. Algunos peleaban con violencia por el último trozo de pan congelado, llegaban a las manos, sacaban cuchillos sin pensarlo dos veces. Otros se escabullían en medio del caos, pero los pillaban, los dejaban baldados, los tiraban al suelo helado para que el viento los devorara. Tito Rojas estaba siendo atacado por varios de sus hombres. Recibió varios cortes. La sangre manchó su chaqueta térmica. Se congeló y se pegó a la tela, de un rojo brillante. Nosotros, frente a los monitores, lo veíamos todo con frialdad. En ese momento, la maldad humana se magnificó sin medida. En el apocalipsis, no existe la amistad, solo una codicia y un egoísmo interminables. Esa es la crueldad del apocalipsis. Eso es lo que viví en mi vida pasada. Por eso ahora soy tan decidida, tan fría, solo siendo lo bastante fría, lo bastante despiadada, puedo sobrevivir en este mundo. Solo así puedo proteger a quienes quiero proteger. La lucha interna duró una hora entera, duró hasta el amanecer. Las llamas se fueron apagando lentamente. Los alrededores de aquel edificio abandonado quedaron destrozados. De las 8 personas de la banda de Tito, unos muertos, otros heridos. Ni uno salió ileso. Tito Rojas yacía en el suelo helado, cubierto de heridas. Apenas aguantaba, sus ojos llenos de arrepentimiento y desesperación. Nunca en sus sueños más locos imaginó que no moriría a manos nuestras, sino a manos de los suyos. La banda de Tito fue aniquilada, como si alguien hubiera dado a pausa. Alrededor del supermercado, había una calma extraña desde el apocalipsis. 3 días seguidos, solo el viento aullando, nieve y algunas figuras a lo lejos. Ningún visitante indeseado se acercó a nuestra fortaleza. La revisión diaria del sistema de defensa mostraba todo normal. Los números en el inventario eran tranquilizadores. Mis padres adoptivos incluso tenían sonrisas que no veíamos desde hacía tiempo. Pero esta calma solo me ponía nerviosa. Para la tarde del cuarto día, esa paz se rompió. No eran humanos. 7 figuras tambaleantes aparecieron en el monitor. Dios, sus movimientos eran rígidos y retorcidos, avanzando con dificultad por la nieve hasta las rodillas. Pero llevaban una determinación espeluznante. El frío ralentizaba su descomposición, pero no su sed de sangre. Deambulaban sin rumbo por la llanura nevada, como hojas muertas esparcidas por el viento. Pero aún así sabía que en cuanto olieran a los vivos, esas hojas muertas se convertirían en lazos mortales. Al final vinieron. Tenemos que ajustar la estrategia de defensa, dijo mi padre adoptivo en voz baja. La valla eléctrica probablemente no servirá de mucho contra ellos. Asentí. Estaba a punto de decir algo, cuando de repente otra pantalla dividida en el monitor principal se encendió. Una figura salió tropezando de una calle lateral, pasando la horda de zombies. Era un 011514. Llevaba una chaqueta fina y raída para el frío, corriendo entre la nieve profunda. A menos de 20 metros detrás de él, 3 zombies gruñían en persecución. Brazos grises y manchados se agitaban en el viento y la nieve. Accioné la consola de inmediato, ampliando esa zona. El hombre avanzaba a trompicones por la nieve, claramente al límite de sus fuerzas. Justo cuando volvió a mirar atrás, por un breve instante, al amainar el viento, su cara se veía claramente en el monitor. El tiempo pareció detenerse. Esa cara estaba sucia y aterrorizada, desfigurada casi hasta hacerla irreconocible por la congelación y el agotamiento. Pero esos rasgos, la taza de té en la mano de mi madre adoptiva por fin cayó al suelo. Fragmentos y té caliente salpicaron por todas partes. Se tapó la boca con la mano, y su cuerpo empezó a temblar. Tenía la mirada fija en la pantalla, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas sin previo aviso. Mi padre adoptivo parecía atónito. Dio un paso tambaleante hacia adelante, agarrando el borde de la consola. Sus dedos se clavaron en la superficie metálica, con los nudillos blancos. Le temblaban los labios, pero no salió ningún sonido. Solo un jadeo ahogado y rasposo de su garganta. Yo también me quedé atónita. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Un nombre que casi había olvidado se me subió a la garganta. Enrique, el hijo biológico de mis padres adoptivos, que llevaba 8 años desaparecido. En mi memoria, el niño de 10 años que solía seguirme llamándome Ana. Sálvalo. La voz de su padre adoptivo sonaba tan ronca que ni siquiera parecía la suya. Ana, sálvalo. La nieve cedió de repente bajo los pies de Enrique. Se lanzó hacia adelante. El zombi más cercano gruñó y se abalanzó. Sus dedos podridos casi le tocaron la espalda. No hay tiempo para dudar. Rápidamente cambié al plan de rescate de emergencia preestablecido. Al costado del supermercado, una tronera oculta en la pared más cercana a Enrique. Se abrió y disparó un virote de ballesta especial. Este virote no tenía punta. En su lugar, tenía un gancho expansible y 30 metros de cuerda de fibra de alta resistencia. El virote impactó en el suelo helado exactamente 4 metros y medio delante de Enrique. El gancho se expandió al instante, clavándose profundamente en el suelo. La cuerda tensa quedaba a unos 45 centímetros del suelo, creando un simple cable de tropiezo. Enrique vio la cuerda al caer.
El instinto de supervivencia le hizo rodar con el último gramo de fuerza. Apenas logró pasar por encima de la cuerda, y los dos zombies que lo perseguían más de cerca tropezaron fuerte, gruñendo mientras caían en la nieve, frenando a los que venían detrás. Al mismo tiempo, otra tronera roció una pequeña dosis de cebo especial. Los zombies restantes se detuvieron todos. Dejaron de perseguir a Enrique. Sus cabezas podridas se giraron hacia el origen del olor. De sus gargantas salieron sonidos guturales excitados. Se dieron la vuelta y avanzaron arrastrando los pies hacia el cebo. Enrique yacía en la nieve. Aún tembloroso, miró hacia atrás. Vio a los zombies siendo alejados. Luego miró hacia el costado del supermercado. Allí, una puerta de emergencia camuflada como panel de pared, casi imperceptible, se abría lentamente hacia adentro, accionada por hidráulica. Un hueco justo lo bastante ancho para que una persona se deslizara. Los ojos de Enrique se iluminaron con incredulidad. Se precipitó hacia la puerta. En el momento en que cayó dentro de la zona de seguridad, la puerta de emergencia se cerró silenciosamente tras él. Del techo cayó un spray de descontaminación automática. Un desinfectante azul pálido limpió la suciedad de su cuerpo y cualquier posible patógeno. Mis padres adoptivos ya habían corrido al cristal de cuarentena fuera de la zona de amortiguamiento. Enrique se desplomó en el suelo de descontaminación, jadeando. De su boca salía una niebla blanca. Cuando terminó el procedimiento de descontaminación, se abrió la puerta interior de aislamiento. Él forcejeó para levantar la cabeza. Las luces brillantes de la zona de amortiguamiento iluminaron por fin su rostro por completo. Un chico de 18 años, una edad que debería haber rebosado juventud y vitalidad, pero ahora estaba tan flaco que se le marcaban los pómulos, la cara cubierta de congelación, rasguños y mugre. Mi madre adoptiva empujó la puerta y entró corriendo, arrodillándose junto a Enrique. Su mano temblorosa quería tocarle la cara, pero no se atrevía. Temía que fuera un sueño que se desvaneciera al menor contacto. Enrique. Enrique. Se le quebró la voz. Las lágrimas caían pesadas, golpeando el suelo. Enrique miraba fijamente a la mujer de mediana edad que lloraba ante él. Su mirada se desplazó al rostro de mi padre adoptivo, que había entrado justo detrás de ella. Cuando sus ojos se encontraron con los ojos marrones de mi padre adoptivo, unos ojos igual que los suyos, se abrió una compuerta de recuerdos largamente enterrados. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, le temblaron los labios. Un nombre que casi había olvidado se escapó de sus labios agrietados. Papá, David, un hombre que había matado bandidos en el apocalipsis y se había enfrentado a una manada de leones sin inmutarse, se derrumbó por completo ante esa sola palabra. Se arrodilló sobre una pierna, abrazando a su hijo demacrado. Sus anchos hombros se sacudieron violentamente. 8 años después, las lágrimas que había contenido por fin brotaron. Enrique. Mi madre adoptiva los abrazó por el otro lado. Se acurrucaron juntos en el suelo de descontaminación, sollozando al unísono. Yo me quedé fuera de la puerta de aislamiento, observando la escena. Me escocían los ojos, pero un nudo se me apretó en lo profundo del pecho. Un hijo biológico que vuelve en el año 8 del apocalipsis. Una escena conmovedora. Todo parecía tan razonable, tan natural, pero era precisamente esa naturalidad la que impedía que me relajara del todo. Su madre adoptiva sacó la ropa que había preparado para él hacía tiempo, reajustada cada año, nueva, pero nunca usada. Desde la ropa interior hasta un abrigo grueso de invierno, todo estaba allí. Cuando salió del baño, limpio y caliente, por primera vez parecía un chico de 18 años, pero su cuerpo demacrado y su rostro marcado contaban la historia de su pasado desconocido. En el comedor, su madre adoptiva había preparado un banquete humeante. Panceta de cerdo estofada y patatas de lata, arroz vegano recalentado cubierto con sopa de cebollino, e incluso un platito de pepinillos encurtidos atesorados. En el apocalipsis, eso era un banquete digno de un rey. Enrique se sentó a la mesa, mirando fijamente la comida, con la nuez subiendo y bajando. Las lágrimas corrían por su rostro. Come, hijo. No paraba de ponerle comida en el plato, diciéndole que comiera despacio, pero ella no podía probar bocado. Solo lo miraba, con los ojos llenos de lágrimas. Al principio, Enrique intentó mantener los modales, dando bocados pequeños, pero el aroma y el calor de la comida finalmente rompieron su autocontrol. Empezó a devorar, como si no hubiera comido en años. Incluso recogía granos caídos de la mesa y se los metía en la boca. Despacio, despacio. Que no te atragantes, dijo su padre adoptivo, dándole palmaditas en la espalda, con la voz entrecortada por la emoción. Enrique dejó los palillos. Sus ojos se apagaron. Empezó a contar su historia. Hace 8 años, cuando tenía 10, un hombre lo atrajo con caramelos de camino a casa desde el colegio, lo metió a la fuerza en una furgoneta, y lo llevó fuera de la ciudad. Lo vendieron a una aldea remota en el norte, para ser el hijo de una pareja de ancianos que no tenía hijos. Aquellos dos tenían un carácter terrible. Le pegaban y le gritaban sin motivo. Todos los días tenía que hacer trabajos agrícolas agotadores. Comía sus sobras. Dormía en la leñera junto al granero. Intenté escaparme 3 veces. La voz de Enrique bajó de tono. La primera vez que me atraparon, me rompieron una costilla. La segunda vez, me tuvieron encadenado en la casa durante 3 meses. La tercera vez, casi lo logro, pero me perdí en las montañas. Casi me muero congelado. Me encontraron y me arrastraron de vuelta. Cuando su madre adoptiva oyó
oyó eso, ya estaba sollozando sin control. Su padre adoptivo apretó los puños con los nudillos blancos. Entonces llegó el apocalipsis. Enrique continuó, con la voz teñida de miedo. De repente, un montón de gente del pueblo se volvió loca. Mordían a cualquiera que vieran. Aquella pareja de ancianos también fue mordida. Se convirtieron en una de esas cosas. Me escapé en el caos. Seguí hacia el sur, tratando de llegar a casa, dijo. Sobrevivió rebuscando en ruinas, cazando ratas, comiendo raíces y cortezas. Se encontró con otros supervivientes. Algunos fueron amables y le dieron un poco de comida. La mayoría solo quería quitarle lo poco que tenía. Anduvo vagando por quién sabe cuántos lugares, guiado por recuerdos vagos y pura voluntad, empujando hacia casa. Hace unos días, me topé con ese grupo de zombies. Enrique se estremeció. Me persiguieron durante mucho tiempo. Pensé que esta era la mía. La historia era desgarradora, plausible. Sus padres adoptivos estaban perdidos entre el dolor y la alegría del reencuentro. No tenían ninguna duda, pero noté algunas pequeñas discrepancias. Cuando hablaba, a veces se le iba la mirada. No era dolor al recordar, sino más bien como si estuviera revisando un guión. Su congelación, la congelación en la cara y las manos tenía muy mal aspecto, roja, hinchada y con la piel agrietada. Pero todo era superficial. Tras pasar días al aire libre bajo cero sin la ropa de abrigo adecuada, no es posible que su congelación fuera tan leve. Aún más sospechoso, tenía las orejas intactas. Es una de las zonas más propensas a congelarse. No dejé entrever que sospechaba. Al contrario, me mostré aún más acogedora que mis padres adoptivos. Le puse más comida en el plato, le pregunté por sus heridas, e incluso tomé la iniciativa de decirle, Enrique, estás en casa. Esta es tu casa ahora. El almacén tiene muchos suministros. Céntrate en recuperarte. No te preocupes por nada más, pero noté que al mencionar el almacén y los suministros, sus párpados se movieron ligeramente. Solo una fracción de segundo. El regreso de Enrique cambió sutilmente el ambiente en la fortaleza del supermercado. Mis padres adoptivos estaban encantados de tenerlo de vuelta. Cada día le cocinaban algo especial. Se sentaban junto a su cama y charlaban por la noche, llenando 8 años de páginas en blanco. Enrique se portaba muy bien, ayudaba con las tareas de la casa, aprendió a usar el sistema de vigilancia e incluso se ofreció para hacer guardia. Era increíblemente cariñoso con nuestros padres adoptivos. Y educado conmigo, su hermana mayor. Todo era perfecto, perfectamente inquietante. En apariencia, mantuve la calma. Incluso me descuidé a propósito delante de él. Lo llevé a ver el perímetro de la zona de almacenamiento de suministros. Y le enseñé las montañas de latas, comida y artículos de primera necesidad. Incluso mencioné de pasada que los suministros más críticos, medicinas, armas y combustible, estaban en el área cerrada al fondo del almacén, y que solo mamá, papá y yo sabíamos la contraseña. Sonreí y le dije, autenticación de 3 factores, escáner de iris, huella dactilar y código dinámico. Un poco pesado, pero seguro. Enrique asintió, con los ojos claros, respondió que en tiempos como estos, la seguridad era lo más importante, pero en cuanto dije contraseña, sus dedos se encogieron de forma casi imperceptible. La tercera noche, decidí pasar a la acción. Las 2 de la madrugada, silencio absoluto. La fortaleza está bien insonorizada, pero el zumbido bajo de la ventilación y el viento ocasional de lejos formaban la banda sonora de una noche apocalíptica. Me levanté en silencio, no encendí las luces. De un compartimento oculto debajo de la cama, saqué un dispositivo del tamaño de la palma de la mano. Un monitor de señal inalámbrica. Puede captar comunicaciones por radio en frecuencias específicas. Uno de los dispositivos de respaldo que nunca había usado antes. Me puse los auriculares, ajusté la frecuencia, y apunté el receptor hacia la habitación de Enrique. En el ruido estático, al principio no había nada. Esperé pacientemente, apenas respirando. 20 minutos después, por los auriculares llegó un débil zumbido eléctrico encriptado y codificado. Alguien estaba usando un dispositivo inalámbrico. Subí la sensibilidad e inicié el programa de descodificación. Unos segundos después, el discurso fragmentado empezó a aclararse. Me he ganado su confianza. Me he ganado su confianza. El sistema de defensa es muy complejo. El almacenamiento principal requiere una contraseña triple. Era la voz de Enrique, apenas un susurro, pero calmado y sereno. Claro, lógico. Nada que ver con el chico tímido y traumatizado de siempre. Una pausa breve. Claramente estaba escuchando al otro lado. Luego, hermana pequeña, no puedes tocarla. Hice lo que dijiste. Su voz se volvió agitada de repente, y luego bajó de inmediato. Lo sé. Dame 2 días más. Conseguiré la contraseña del almacén, seguro. Señal de entrada. Otra pausa. Según lo planeado. Entendido. Si se dan cuenta, crearé una distracción y abriré la puerta lateral. Pero tienes que garantizar la seguridad de mi hermana pequeña. De lo contrario, un tono malvado se coló en su voz. Nos hundimos todos juntos. La transmisión se cortó. Me quité los auriculares, me senté en la oscuridad, helada. Así que todo encajó. El regreso de Enrique no fue un milagro. Fue una conspiración. Lo enviaron aquí. Su objetivo, nuestra fortaleza y suministros. Tenían a su punto débil como rehén. Su hermana pequeña, la única a la que se aferró tras separarse. Y la mente maestra. Demasiado obvio. En esta zona, quien nos odia tanto, tiene los medios y los recursos. ¿Quién más podría ser? Sofía, sigue viva, y ha encontrado nuevos secuaces.
No les conté la verdad a mis padres adoptivos de inmediato. No porque no confiara en ellos, sino porque los conozco. Son gente corriente que ha sido amable toda su vida. Acababan de tener la alegría de reunirse con su hijo biológico. Si de repente les dijera que su hijo es un traidor, que le obligaron a venir aquí para hacerles daño, podrían venirse abajo. Más bien, se lo chivarían a Enrique. No podía correr ese riesgo. Después del amanecer, actué como si todo fuera normal. Durante el desayuno, incluso deliberadamente, delante de Enrique, hablé con mis padres adoptivos sobre la actualización del sistema de seguridad del almacén. Planeaba darle permisos de acceso a Enrique. Era una jugada arriesgada. Darle acceso a Enrique aumentaría el riesgo, pero también era un cebo, para darle la oportunidad de completar su misión, para mantener a raya a la que está detrás de él, Sofía Navarro, para ganar tiempo. Durante toda la mañana, Enrique estaba claramente distraído. Se ofreció voluntario para limpiar, pero cada vez que pasaba por la zona del almacén, reducía la velocidad. Su mirada se quedaba fija en esa pesada puerta de aleación. Por la tarde empezamos oficialmente a instalar el nuevo sistema de seguridad. Hice una escena sacando una tableta, conectándola al controlador de la puerta del almacén. En realidad era solo una interfaz ficticia. El sistema de control real estaba en un terminal cifrado en mi dormitorio. Vamos, Enrique, primero escaneemos tu iris. Le guié para que se pusiera delante del escáner de la puerta. El escaneo fue bien. Luego las huellas dactilares. Por último, la huella de voz. Grabación de muestra. Le hice repetir varias frases con algunas frases clave. Las leyó con mucho cuidado. Pero lo que no notó fue que en el borde de la tableta, en un lugar discreto, presioné ligeramente 3 veces. Eso era un botón oculto, marcando esta muestra como no fiable, solo para registro, sin acceso real a la puerta. Esto era una trampa cuidadosamente diseñada que parecía un descuido. Si Enrique fuera realmente el infiltrado, sin duda iría a mirar ese papel con la contraseña, y en el momento en que tocara ese papel, activaría el mini sensor de presión que puse debajo del imán, y la cámara. Todo estaba listo, solo quedaba esperar. La espera se hizo increíblemente larga. Enrique se mostraba aún más obediente. Se lanzaba a hacer cualquier tarea, mimando a nuestros padres adoptivos. Pero en el fondo de sus ojos, esa desesperación era cada vez más difícil de ocultar. A la mañana siguiente, cuando deslicé la nota con la nueva contraseña como siempre debajo del imán del panda de dibujos en la puerta de la nevera, noté que alguien me observaba, siguiendo cada uno de mis movimientos. Pero no hizo nada. Estaba dudando, observando o esperando algo. Al caer la noche, llegó un punto de inflexión. La vigilancia del exterior del supermercado mostró un grupo pequeño de figuras al sureste. 7 u 8 de ellos, avanzando con cautela hacia la fortaleza. Su equipo parecía mejor que el de la banda de Tito. Llevaban trajes oscuros de frío iguales, con rifles modificados y ballestas. La líder era una mujer. Incluso a través de la nieve y la distancia, reconocí su forma de moverse. Sofía vino en persona, tal como esperaba. Llamé enseguida a la familia a la sala de monitoreo. Tenemos visita, dije, señalando la pantalla. Unos 8, bien equipados. Vienen hacia aquí. Mis padres adoptivos se alarmaron. Enrique se quedó detrás de ellos, mirando fijamente a Sofía en la pantalla, con el cuerpo tensándose casi imperceptiblemente. Cayó la noche. La fortaleza pasó a modo nocturno. Se apagaron todas las luces exteriores. Solo quedaron activados la vigilancia infrarroja mínima y los sensores de movimiento. Le dije a mi padre adoptivo que descansara. Me quedé solo en la estación de monitoreo, pero sinceramente la mayor parte de mi atención estaba en otra pantalla. La microcámara oculta en la cocina. A las 11:27 de la noche, la puerta interior de la cocina se abrió con suavidad. Una figura se deslizó dentro, sin encender las luces. Solo el tenue resplandor azul de la nieve tras la ventana delineaba su silueta. Era Enrique. Se movió en silencio como un gato hacia la nevera. Entre el leve zumbido de la nevera, alargó la mano y pellizcó el imán de panda. El indicador del sensor de presión se encendió en rojo en el terminal a mi lado. La cámara empezó a grabar. Enrique levantó el imán con cuidado. Sacó la nota que había debajo. Encendió una pequeña linterna que llevaba y la enfocó hacia la nota. No podía ver su expresión, pero su respiración se entrecortó notablemente en ese momento. Unos segundos después, dobló la nota exactamente como estaba, la colocó bajo el imán, la alisó, y luego se dio la vuelta y salió rápidamente de la cocina. Tenía el código. Ahora solo necesitaba una oportunidad. Una oportunidad para abrir la puerta lateral. Apagué el terminal, me recosté en la silla, y respiré hondo. El escenario estaba listo. Los actores estaban ocupando sus lugares, uno a uno. El clímax estaba a punto de llegar. Esta vez, Sofía estaba acabada para siempre. Las 3 de la madrugada. Es cuando la gente está más cansada y menos alerta. La fortaleza del supermercado estaba en absoluto silencio. Solo el leve zumbido de los sistemas de ventilación y calefacción. En la zona de estar, se oía la respiración tranquila de mis padres adoptivos. La puerta de mi habitación estaba entreabierta. Por la rendija distinguí la forma de una manta sobre la cama. Un señuelo. Lo hice con almohadas y ropa. En cuanto a mí, estaba escondida en el cuarto de preparación de armas, al lado de la sala de vigilancia.
observando el pasillo y la puerta lateral a través de un cristal unidireccional. Llevaba un chaleco antibalas reforzado. Llevaba un cuchillo y una pistola eléctrica en el cinturón, una ballesta cargada al alcance, y un escudo antidisturbios ligero. La luz de estado de la cerradura electrónica de la puerta lateral brillaba tenuemente en verde en la oscuridad. Desde dentro, esa puerta parecía una puerta reforzada normal. Pero en realidad, el marco y las capas del panel interior estaban incrustados con marcos de aleación de alta resistencia. Las bisagras eran estructuras de carga personalizadas, capaces de soportar impactos violentos. Y lo más importante, en la parte inferior interior de la puerta, había instalado un dispositivo de cierre hidráulico oculto. Una vez activado, a menos que se desbloquee desde dentro con una herramienta especial, no hay forma de que esa puerta pueda abrirse desde fuera. Y el mando de ese dispositivo estaba en mi mano. El tiempo pasaba. En la pantalla de vigilancia, Sofía Navarro y su grupo ya se habían movido a una ruina a unos 50 metros detrás del lateral del supermercado. Y estaban al acecho. Parecía que esperaban una señal. A las 3:17, oí unos pasos muy débiles desde el pasillo. Una figura salió de la zona de estar en la oscuridad. Se detuvo en la puerta lateral. Era Enrique. Estaba de espaldas a mí. No podía ver su expresión, solo su delgada silueta, temblando ligeramente en la oscuridad. Se quedó frente a la puerta durante 30 segundos enteros, sin moverse, como si estuviera teniendo una intensa lucha interna. Finalmente alargó la mano y presionó el teclado numérico junto a la puerta lateral. Introdujo la contraseña que me había robado a mí. Sus movimientos eran lentos y cautelosos. Hacía una pausa después de cada dígito. La luz del teclado pasó de verde a amarillo. Parpadeó 3 veces. Luego se puso roja. Sonó un pitido de error, no muy fuerte, pero en el silencio resultó especialmente estridente. Enrique se quedó helado. Le di la combinación incorrecta a propósito. Solo cambié los 2 últimos dígitos. Una diferencia muy sutil, suficiente para que fallara la verificación automática. Y el pitido de error fue la señal para Sofía, que estaba fuera. Que empiece el espectáculo. En cuanto sonó el pitido, Enrique se dio la vuelta. No para huir, sino hacia la puerta lateral. Un interruptor rojo de emergencia en la pared. Es un sistema manual para abrir la puerta lateral cuando no hay electricidad. El interruptor tenía una tapa protectora. Necesitaba una llave para abrirla. Pero Enrique sacó una llave pequeña de su bolsillo. Levantó la tapa y accionó el interruptor. Una alarma ensordecedora sonó al instante en toda la fortaleza. Eso no era un pitido de confirmación. Era la alarma de intrusos que programé. Las luces del salón se encendieron de golpe. Se oyeron ruidos de sobresalto desde la habitación de mis padres adoptivos. La puerta lateral, movida por el mecanismo, se abrió hacia adentro con un chirrido. Eso fue suficiente. La nieve y el viento de fuera, un frío que pelaba, se colaron por el pasillo. Junto con ellos entraron varias figuras oscuras. Sofía fue la primera en entrar. Detrás de ella, 5 hombres con cuchillos y armas contundentes. Llevaban ropa de invierno oscura, máscaras en la cara, solo se les veían los ojos feroces. El último cerró la puerta lateral al entrar, pero la alarma ya había activado el cierre automático, impidiendo que cerrara del todo. No podía cerrarse por completo. Quedó una rendija del ancho de una mano, atrapándolos. La voz de Sofía sonó aguda y excitada. Buscad el almacén. Mis padres adoptivos salieron de su habitación en pijama. Se encontraron cara a cara con los intrusos. Mi padre adoptivo sostenía un bate de béisbol. Mi madre adoptiva estaba detrás de él, aterrorizada. Enrique, ¿qué está pasando? Mi madre adoptiva miró incrédula a Enrique, que estaba al lado de Sofía. Enrique mantenía la cabeza gacha sin atreverse a mirarlos. ¿Qué diablos está pasando? Sofía se rió. Su risa sonó aún más siniestra por encima de la alarma. Vuestro querido hijo nos ha hecho entrar. Mi madre adoptiva se tambaleó hacia atrás, con la cara pálida como la muerte. Mi padre adoptivo soltó un rugido. Blandió el bate listo para cargar, pero 2 hombres lo sujetaron sin esfuerzo. Le quitaron el bate. ¿Dónde está Ana?, preguntó Sofía, mirando a su alrededor. ¿Dónde está esa perra? Aquí mismo. Abrí la puerta del cuarto de preparación de armas. Apunté mi ballesta a Sofía. El ambiente en el pasillo se congeló al instante. Sofía me vio, con los ojos ardiendo de odio, pero luego se volvieron de suficiencia. Ana, por fin apareces. Suelta el arma, y quizá perdone la vida a tus padres adoptivos. La ignoré. Mi mirada se desvió hacia Enrique. Enrique, aún estás a tiempo de dar marcha atrás. Enrique se estremeció. Levantó la cabeza, con los ojos rojos. Le temblaban los labios, pero no lograba decir nada. Déjate de tonterías. Sofía soltó. A por ella. 3 hombres se lanzaron hacia mí. Apreté el gatillo de la ballesta. Un virote especial se clavó en el muslo del primer hombre. Gritó y cayó, pero no tuve tiempo de cargar un segundo virote. Los otros 2 ya estaban encima de mí. Solté la ballesta, esquivé un machetazo, levanté mi escudo antidisturbios con la mano izquierda, bloqueando la tubería de hierro de otro tipo. Con la mano derecha saqué mi pistola eléctrica y se la clavé en el costado al que empuñaba el cuchillo. La alta tensión lo hizo convulsionar y caer al instante. Pero el tercer hombre me agarró el brazo. Una tubería de hierro se dirigía hacia mi cabeza. Justo en ese momento crítico, una figura se estrelló contra ese hombre. Era Enrique. Ana. Vete.
Ahora, gritó, aferrándose a la cintura del hombre con todas sus fuerzas. Todo ocurrió muy rápido. Todos estaban atónitos. Enrique, ¿estás loco? Sofía chilló. Enrique no respondió. Siguió sujetando a aquel hombre. Mi padre adoptivo aprovechó para liberarse, cogió un bate de béisbol del suelo y lo balanceó contra la nuca de su captor. Se desató un caos total. Matadlos a todos, maldita sea. Sofía ordenó frenética. Los otros 3 hombres cargaron contra mis padres adoptivos y Enrique con sus cuchillos. Iberia. Apreté con fuerza el mando que tenía en la mano. Dentro de la puerta lateral, el mecanismo de cierre hidráulico de la parte inferior se activó al instante. Unos pesados pernos de aleación salieron disparados del suelo y del marco, cerrando la puerta de golpe, sellándola con un ruido metálico. Al mismo tiempo, varias boquillas ocultas en el techo del pasillo se abrieron simultáneamente. Lo que salió disparado no era agua, tampoco era gas venenoso, era un gel enzimático superpotente hecho a medida. Esto lo compré antes del apocalipsis por un canal especial, y lo modifiqué a partir de un adhesivo de grado industrial. En cuanto toca el aire, se solidifica y se vuelve una sustancia dura parecida al caucho en 3 segundos. El gel salpicó por todas partes a la gente que estaba en medio de la pelea. Enrique y el hombre al que sujetaba, y las 2 personas que se abalanzaban sobre mis padres adoptivos quedaron al instante cubiertos por el líquido pegajoso. Entre los gritos el gel se endureció rápidamente, pegando sus manos, armas e incluso sus cuerpos entre sí. Enrique y el hombre rodaron por el suelo, forcejeando como insectos atrapados en ámbar, cada vez más lentos. Al final, solo podían emitir gemidos ahogados. Solo Sofía y el hombre que custodiaba la puerta estaban más atrás, así que solo les salpicó un poco y no quedaron completamente atrapados. Sofía miró la escena increíble. Su arrogancia y locura reemplazadas por completo por el miedo. Gritó y se dio la vuelta, corriendo hacia la puerta lateral. Tiró del pomo como una loca. Pero la puerta no se abría. «Ábrete, ábrete». Golpeó la puerta sin control, pero el hombre de la puerta principal reaccionó más rápido. Levantó su rifle de caza modificado, apuntando a la cerradura para reventarla a tiros. Ya me lo esperaba. En cuanto levantó el arma, pulsé el segundo botón. Sobre el marco de la puerta lateral, un dispositivo EMP oculto se descargó al instante. Una onda invisible se expandió, haciendo que el rifle de caza del hombre, su encendido electrónico, y el microcircuito de su mira se quemaran al mismo tiempo. El cañón solo soltó un hilillo de humo, y no salió ninguna bala. El pulso también le afectó a él, y con un gruñido, cayó de rodillas, agarrándose la cabeza. Un pulso electromagnético de corto alcance puede desestabilizar temporalmente el sistema nervioso de una persona. Saqué mi cuchillo y caminé hacia Sofía. Tiene la espalda contra la puerta. Me ve acercarme. Su rostro era un caos de desesperación y locura. Ana, no puedes matarme. Mi madre y mi padre no te dejarán salirte con la tuya. Los Herrero no te dejarán salirte con la tuya. Los Herrero. Me detengo frente a él en el apocalipsis. ¿Todavía con los Herrero? Balbuceaba amenazas. Manchado de sangre, sus dedos se arrastraron hacia la tela arrugada de su cintura. Vi cómo tensaba los hombros. Esa pequeña señal de que estaba reuniendo fuerzas. En el momento en que sacó el puñal de detrás de su espalda, la hoja fría apuntó directa a mi corazón. Esquivé instintivamente hacia un lado y hacia atrás, pero mi pie resbaló en la sangre pegajosa. Mi movimiento fue una fracción de segundo demasiado lento. La punta de la hoja ya estaba en mi pecho. Con un grito ronco y desesperado de «Ana», Enrique se estrelló contra mí desde un lado. Golpeó con fuerza mi hombro. Por alguna razón, se había liberado de la mayor parte del gel, cubierto de residuos de gel semisólido. Se puso entre yo y la hoja. El cuerpo de Enrique se quedó rígido. Miró hacia abajo, al puñal en su pecho. Luego me miró a mí, sin odio en sus ojos, solo una calma pacífica, como si por fin se hubiera liberado. «Enrique», gritó desgarradoramente su madre adoptiva. Enrique abrió la boca. Sangre brotó de las comisuras de sus labios. Cayó hacia atrás. Lo atrapé instintivamente. Los dos caímos al suelo. Sofía también se sorprendió con la escena, pero reaccionó rápido. Una expresión de éxtasis se extendió por su rostro. «Ja, bien hecho. Enrique, traidor. Esto es lo que te mereces». Sus palabras se cortaron de repente, porque al caer Enrique, usó sus últimas fuerzas. Aferró el puñal que le había quitado a ese hombre. Lo clavó con el revés de la mano en el estómago de Sofía. La sonrisa de Sofía se congeló. Miró hacia abajo, al mango en su estómago, en estado de shock. Luego miró a Enrique. Un sonido de gorgoteo salió de su garganta. Se deslizó lentamente contra la puerta. Todo pasó muy rápido. En solo segundos, el pasillo se quedó lleno de gel solidificado, gente pegada a él, Sofía gimiendo en el suelo, y el hombre de la puerta, noqueado por el pulso electrónico. Y en mis brazos, la vida de Enrique se apagaba rápido. Mi madre adoptiva se lanzó a abrazar a su hijo, pero no se atrevió a tocar el mango del cuchillo en su pecho. Lo único que pudo hacer fue gritar desconsolada. Mi padre adoptivo también se acercó tambaleándose, con lágrimas cayendo por su envejecido rostro. Enrique yacía en mis brazos, su rostro se volvía ceniciento rápidamente. Burbujas de sangre salían de la herida en su pecho. La voz de Enrique era apenas un susurro. Cada palabra que forzaba traía más sangre de la
comisura de sus labios. Quería disculparse, pero yo, frenética, lo detuve. Quería salvarlo, buscar medicina. Pero el puñal clavado en su pecho no me dejaba ni empezar. Su mano fría, con sus últimas fuerzas, agarró mi muñeca, y él, terco, negó con la cabeza. Sus ojos sin enfoque intentaban concentrarse. Forzó unas palabras entrecortadas, con dificultad. Hermana pequeña. Sofía, Sergio y un nombre extraño. Ejército de Salvación, dijo que pueden controlar a los zombies. Ejército de Salvación, repetí sin pensar. Mis padres adoptivos también se quedaron atónitos. Con el último aliento de su vida, señaló el camino. Dijo que era al sur, en el subterráneo de la zona industrial, y que Sofía y los demás lo amenazaron con su hermana pequeña, la familia con la que había estado desde que se perdió. Finalmente dirigió su mirada a mi padre adoptivo, que sollozaba, dejando un último mensaje lleno de culpa. Dijo que no había sido un buen hijo, y esperaba que pudiéramos ayudarlo a salvar a su hermana pequeña. Entre los desgarradores llantos de mi madre adoptiva, la mano que sostenía la mía se aflojó y se deslizó. El pasillo quedó sumido en un inmenso dolor y un silencio sepulcral. Lo único que se oía era el sollozo ahogado de mis padres adoptivos. Y no muy lejos, los gemidos de Sofía cada vez más débiles. Deposité suavemente su cuerpo que se enfriaba. Luego me levanté y me acerqué a la moribunda Sofía. Le pregunté qué era el Ejército de Salvación. Sus labios carbonizados se entreabrieron, mostrando una sonrisa loca y malvada. Nos maldijo, dijo que nunca lo sabríamos, y que nunca escaparíamos. Le pregunté si Sergio se les había unido. Tosió, salpicando sangre por todas partes. Maldijo a Sergio. Le llamó perro que había encontrado un nuevo amo. Se rió diciendo que todos estamos jodidos. Por último, le pregunté dónde estaba la hermana pequeña de Enrique. Un último destello de crueldad brilló en sus ojos. Se rió con voz ronca, y escupió la verdad más cruel. Esa niña murió hace mucho tiempo. Todo era una mentira para controlar a Enrique. Cuando sus palabras se desvanecieron, su risa se cortó de repente. Sus pupilas se dilataron por completo. Murió mirando al techo con los ojos muy abiertos. Después de que Enrique muriera, esa sensación de familia unida parecía tener un gran vacío. Mi madre adoptiva solía quedarse mirando fijamente hacia su habitación. Mi padre adoptivo hablaba aún menos, revisaba en silencio cada punto de defensa. Empecé a contactar selectivamente con el exterior. Antes lo mantenía todo bien sellado, pero ahora tenía que abrirlo un poco. Usaba un dron para transportar pequeñas cantidades de cosas. Unas pocas barritas de raciones comprimidas, un bote pequeño de pastillas potabilizadoras, o incluso un rollo de venda limpio. Lo volaba hacia lugares donde, por el ruido de la radio o avistamientos ocasionales, podría haber señales de actividad de supervivientes, y lo dejaba caer a baja altura. No era mucho, pero todo dependía de quién lo recogiera y de cómo lo hiciera. En algunos sitios, las cosas eran robadas en cuanto tocaban el suelo, y hasta se peleaban por ellas. Inmediatamente marcaba esos lugares como peligrosos y caóticos, y nunca me acercaba. En otros lugares, cuando el dron daba vueltas, la gente de abajo se escondía y vigilaba durante un buen rato, asegurándose de que no hubiera otras amenazas. Entonces una persona salía corriendo, cogía las cosas y desaparecía al instante. Todo el proceso era silencioso y rápido. Una vez en un sitio, unos minutos después de que cogieran las cosas, ese tipo fue a un lugar abierto y deletreó, gracias, con ladrillos rotos. Lo que necesitaba. El segundo tipo puede que no fueran buena gente, pero al menos todavía tenían precaución y orden básicos, y esa pequeña chispa, aún no aplastada, de algo parecido al agradecimiento. Terminé eligiendo 3 lugares. Una pareja de ancianos escondida en el fondo de una estación de mensajería. Su radio indicaba que tenían conocimientos básicos de medicina. Una mujer con una niña pequeña viviendo sola en el segundo piso de una librería. Había conseguido bloquear las escaleras. Usaba un sistema de poleas para recibir suministros por la ventana. Bastante lista. Y 3 estudiantes universitarios. Se habían adueñado del último piso de un edificio. Pedían ayuda con un espejo desde la azotea, pero luego pararon, como si supieran que debían ser cautelosos. La primera entrega fue en una mañana de niebla. Usé un dron para llevar un paquete pequeño, unos cuantos paquetes de galletas de campaña, algo de antibióticos, y una nota escrita a mano. No preguntes de dónde salió esto. Mantente en silencio, y sobrevive. Lo dejé en su alféizar o en la azotea, y luego me fui rápido. Vi al anciano de la estación de mensajería. Temblando recogió los suministros, e hizo una reverencia al cielo. La mujer de la librería lo cogió todo, y enseguida corrió la cortina. En cuanto a los estudiantes de la azotea, se quedaron allí, viendo cómo el dron desaparecía. Nunca hablamos, pero una alianza silenciosa empezó a crecer entre las ruinas desiertas de la ciudad. Mientras tanto, me quedé junto a la radio día y noche, ajustando la frecuencia. Xiaoyang había estado intentando contactar con el refugio seguro en las afueras. Por fin, en una noche con señales inusualmente claras, obtuve una respuesta. Aquí base principal, equipo de rescate 7. Adelante. Su voz era firme, con un toque de cansancio, pero transmitía una fuerza que me tranquilizó. Respiré hondo, informé de nuestra ubicación y de lo que sabíamos sobre el Ejército de Salvación.
No revelé demasiado sobre mí misma ni sobre esos aliados en las sombras. Solo dije que era una observadora superviviente. Tras unas cuantas transmisiones fragmentadas, establecimos un nivel básico de confianza. Sabían que el polígono industrial estaba peor de lo esperado. El ejército de salvación no solo tenía armas, y parecía que dentro del polígono estaban realizando algún tipo de experimentos. Necesitábamos coordinar desde dentro y fuera. Al menos, alguien tenía que sabotear su generador desde dentro, o provocar una distracción. Tenemos motivos para sospechar. La voz de la radio se volvió baja, que el origen del virus podría estar relacionado con ese polígono. Habíamos interceptado fragmentos de información, mencionando al doctor. Se me cayó el alma a los pies. Los que desataron el infierno lo están dirigiendo. La operación está planeada para dentro de 2 semanas. Dejé nuevas notas en 3 sitios, usando códigos sencillos que solo nosotros entendemos, insinuando que se avecinaba un gran vendaval por la noche. Cuídate, o quizá haya una oportunidad para moverse. No les pedí que hicieran nada, solo insinué que la supervivencia es lo primero. No tengo derecho a pedir a otros que se arriesguen. Solo la mujer de la librería respondió. Colgó una pequeña tira de tela azul en la ventana. Esa era la clave de mensaje recibido. La noche que llegó la ventisca. El viento aullaba como fantasmas que lloran. Los reflectores del polígono industrial del Ejército de Salvación se volvieron halos borrosos tras el cortina de nieve. Llegaban disparos y explosiones desde la puerta principal. El equipo de rescate había comenzado el asalto. Mi padre adoptivo y yo, con camuflaje blanco, siguiendo la ruta que habíamos reconocido, a través de un hueco en el muro cerca de la planta de tratamiento de residuos, y nos colamos dentro. Todo el lugar era un caos. Sombras corriendo por todas partes. Gritos y pasos se mezclaban con el viento y la nieve. Teníamos un objetivo claro: el taller con su propio suministro eléctrico. Según la vigilancia con drones, era el más custodiado. Mientras luchábamos por acercarnos, de repente se oyó un golpe sordo desde un lado. Luego el sonido de algo pesado cayendo al suelo. Un patrullero del Ejército de Salvación se desplomó. De entre las sombras, surgieron la mujer de la librería y uno de los estudiantes universitarios. Ella llevaba un pesado tubo forrado en plomo. El chico tenía una ballesta. Nos cruzamos una mirada. No se dijo ni una palabra. Arrastramos el cuerpo detrás de unos trastos rápidamente. La central eléctrica está detrás. Hay una puerta lateral a la sala de calderas. Poca gente lo sabe, dijo la mujer, en voz baja y rápida. Él solía trabajar en una empresa de logística aquí. Con su guía evitamos los caminos principales y llegamos a la sala de calderas. Dentro solo había un guardia, durmiendo. Mi padre adoptivo lo eliminó limpiamente con un virote de ballesta. Sabotearlo fue más fácil de lo esperado. Mi padre adoptivo sabía algo de maquinaria. Él y yo usamos herramientas para romper violentamente válvulas y tuberías clave. Vapor y un chirrido penetrante de metal de repente estallaron. La mitad de las luces del taller se apagaron al instante, sumiéndolo todo en una oscuridad y un caos más profundos. Nos escabullimos durante el caos. Los disparos eran cada vez más intensos, pero parecía que todos convergían en un edificio más adentro del complejo. Justo cuando estábamos a punto de llegar al muro perimetral, sonó una alarma ensordecedora. No venía de fuera de la base, provenía del edificio de I+D más alto, en el centro del complejo. Desde los altavoces de su tejado, una voz frenética y estridente resonó, ahogando la tormenta de nieve y los disparos. Me forzaron la mano. Ustedes no entienden, insignificantes hormiguitas. Esta es la evolución que he estado liderando. Ya que ustedes no quieren un futuro, entonces arderemos juntos. Lapce era el doctor. Afirmó que iba a liberar la forma final del virus, y el asalto del equipo de rescate se intensificó de repente. El sonido de los disparos y las explosiones era ensordecedor. Nos tiramos al suelo en la nieve, y vimos cómo abrían una brecha en la base del edificio de I+D. Miembros del equipo nacional de rescate uniformados estaban en un caótico forcejeo con los feroces combatientes del Ejército de Salvación. La lucha era brutal, pero el equipo de rescate estaba claramente bien entrenado. Avanzaban paso a paso. Mientras la tormenta de nieve amainaba lentamente, los disparos también comenzaron a cesar. El edificio de I+D quedó completamente asegurado. El equipo de rescate nos encontró y nos llevó al puesto de mando temporal. El cuerpo de ese científico loco fue hallado en el laboratorio del último piso. A su alrededor había una gran cantidad de materiales de investigación y muestras destruidos. En sus notas finales, no había más que odio hacia el mundo y una declaración de que era el dios de una nueva humanidad. El virus era obra suya. Tras ser despedido por un rencor personal, había usado cepas originales no eliminadas para mejorarlo y propagarlo. Un mes después, el primer lote de vacuna de primera generación nació en el laboratorio de Refugio Seguro. Aunque producirlas en masa y distribuirlas llevaría una eternidad, aunque la nieve del invierno aún no se hubiera derretido, y aunque hubiéramos perdido tanto, al fin llegó la Nochevieja. Sin fuegos artificiales, sin ruido. Mi familia, la mujer de la librería y su hija, los 3 estudiantes universitarios que se habían colado en silencio, y por fin, la pareja de ancianos que recogimos en la estación de mensajería,
todos sentados alrededor del fuego. Una olla de estofado burbujeaba en la cocina, saliendo vapor. El equipo de rescate nos dejó algunos suministros y nos dijo que la limpieza y la reconstrucción estaban en marcha poco a poco. Las comunicaciones se estaban restaurando. Se estaban estableciendo más zonas seguras. Fuera de la ventana no había más que frío y oscuridad interminables, pero dentro se oía el murmullo de las conversaciones, la respiración constante de un niño, el sonido de una cuchara tintineando contra la olla. Tomé de mi madre adoptiva un cuenco humeante de sopa, y miré los rostros de estos supervivientes iluminados por el fuego, agotados y abatidos, pero aún tenían luz en los ojos. La vacuna era esperanza, pero lo que realmente nos ayudó a superar este invierno fue el calor de estar sentados aquí juntos, la pareja de ancianos de la estación de mensajería compartiendo esa preciosa bolsa de caramelos, ya un poco pasados, la mujer de la librería compartiendo un libro ilustrado que su hija había escondido durante mucho tiempo. Me giré y miré hacia atrás. Mi madre adoptiva estaba clasificando con cuidado las semillas que habíamos guardado, calculando si la primavera llegaba de verdad, donde podríamos intentar plantar algo. Mi padre adoptivo limpiaba las herramientas, reforzando un pestillo que no creía lo suficientemente sólido. El brillo del monitor parpadeaba en silencio en sus rostros. Enrique se había ido. Su hermana pequeña nunca apareció. Quizás Sofía tenía razón después de todo. Ella ya se había ido hace mucho tiempo. Este maldito mundo nos ha quitado tanto, dejando cicatrices difíciles de curar, pero los vivos tenemos que seguir adelante. El viento cortante aún aullaba fuera, pero en ese momento ya no sentía tanto frío. El camino es largo, la noche aún es profunda, pero ya no estamos solos. Mientras podamos alcanzarnos, intercambiar, quejarnos juntos de los mismos malditos problemas y luego encontrar una solución, entonces este maldito apocalipsis todavía tiene un atisbo de esperanza.